disertación del ingeniero Santiago Sari, que nos está acompañando acá. Es ingeniero agrónomo, investigador en tecnología enológica en la planta piloto de vinos de INTA Mendoza desde el año 2002. Ha participado en proyectos y capacitaciones a nivel nacional e internacional. Es autor de 22 publicaciones en revistas indexadas, artículos en revistas de divulgación y más de 50 comunicaciones en eventos científicos y tecnológicos nacionales e internacionales. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Tecnológica Nacional. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero agradecerles la invitación a la jornada, a Luján, que siempre estuvo atendiéndonos de buena manera. Y en el día de hoy les voy a mostrar un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo en el INTA del rescate de variedades minoritarias. Este trabajo tiene un grupo interdisciplinario que lo lleva adelante y les voy a mostrar un poco de qué se trata, los alcances que hemos tenido y cuáles son las proyecciones a futuro que vamos a hacer en el mismo. Sabemos que tenemos más de 6.000 variedades de vid distribuidas en todas las regiones, digamos. Esas variedades ¿lo pasás vos? En el mundo existen más de 6.000 variedades de vid que han estado documentadas de alguna manera. De esas 6.000 variedades, vemos que de todo ese material genético que existe en el mundo solamente aprovechamos una parte muy pequeña. Y esa parte muy pequeña, fíjense que hay 13 variedades que ocupan el 13% de los viñedos del mundo. Y si vamos un poco más, 33 variedades ocupan el 50% de los viñedos cultivados del mundo. Bueno, ¿cuáles son las principales variedades que tenemos? Las que conocemos acá también, pero fíjense, ese grupo de variedades que se utilizan para vinificar, encabeza el Cabernet Sauvignon, luego el Merlot, Tempranillo, Chardonnay, Syrah, entre otras. Y bueno, esta realidad no escapa a la Argentina, donde tenemos un grupo de variedades, pero acá aparecen variedades criollas. Y fíjense que en Argentina las variedades criollas ocupan un 30% de la superficie. ¿Y cuáles son esas variedades criollas que ocupan ese 30% de la superficie? Variedades como cereza, criolla chica, torrontés. Son variedades criollas que tenemos cultivadas, pero son en forma mayoritaria. Tenemos muchas otras variedades criollas que realmente están mezcladas, no las tenemos identificadas como tal, y ahí es donde empieza el trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo, de poder caracterizarlas, rescatarlas, esas variedades que consideramos criollas minoritarias, para ver y medir su aptitud agronómica y su aptitud enológica. Ese material lo conservamos en el INTA. En el INTA tenemos una colección ampelográfica donde resguardamos para que ese material perdure en el tiempo y no se pierda, y además lo vamos caracterizando. Evaluamos también su origen genético y bueno, ahí vamos viendo el comportamiento que tiene. Tenemos, cuando hablamos de variedades criollas, nos referimos a variedades que entraron cuando se colonizó América. Entonces, cuando se colonizó América, tenemos muy pocas variedades que vinieron a América en los viajes que hacía Colón. Entre ellos, las primeras, digamos, que entraron fue el Moscatel de Alejandría y el Listán Prieto. Entonces tenemos una gran progenie que tiene esa descendencia. Lo que está en negro es lo que ya se había identificado en trabajos que hizo Cecilia Agüero en el año 2003 y otros investigadores, y nosotros hemos sumado a esa caracterización otras variedades, estas que ven en azul, variedades que nosotros llamamos como, digamos, en la zona local donde las íbamos recolectando, el nombre que le daban el lugareño.
Entonces hay nombres como Blanco Oval, Canelón, Canelón Grande, Canela, Moscatel Apicia, entre otras, que tienen ese mismo origen, esos padres de Listán Prieto y Moscatel de Alejandría. Bueno, para los que no conocen, Listán Prieto es la que denominamos criolla chica nosotros. Y vemos esa progenie en común, pero además aparecen otras variedades. Y fíjense que acá, en este estudio, aparece un cruzamiento de criolla grande con Malbec. Esta la denominamos criolla número 1. Bueno, acá también hay un padre Malbec de la balsamina patagónica. Acá está Federico Wikowski, uno de los padres, digamos, del descubrimiento de esta variedad. Entonces, tenemos por ahí caracterizadas genéticamente muchas variedades. Y fíjense que partiendo de esas mayoritarias que tenemos, esas pocas mayoritarias criollas que conocemos, acá tenemos un grupo mucho más diverso y que tiene características muy distintas a las que conocemos como criollas. Esas criollas que conocemos como criollas mayoritarias generalmente se asocian a vinos de baja gama, a vinos básicos, pero bueno, se manejan agronómicamente buscando simplemente alto rendimiento y por ahí no se hace un manejo específico. Pero acá tenemos una diversidad bastante grande. De hecho, nosotros tenemos actualmente más de 50 variedades genotipadas que son distintas y tienen características distintas a las que conocemos mayormente. Acá tienen, fíjense, fotos de los racimos. Tenemos diversidad de tamaños, diversidad de colores. Acá tienen la criolla número 1, criolla chica. La criolla chica, que es el Listán Prieto, la primera originaria, la consideramos criolla porque ya está difundida en toda América. Balsamina, canela, canelón, como variedades tintas. Moscatel rosado, moscatel blanco, moscatel amarillo, uva anís, blanco oval. Son algunas de las que hemos visto que son que han tenido buen desempeño, buena caracterización y que hemos probado a través de las vinificaciones que tienen un buen desempeño enológico también. Bueno, los objetivos que tiene nuestro trabajo nació como una caracterización agronómica y enológica de variedades criollas de vid recuperadas de viñedos antiguos, conservadas en la colección originalmente. Trabajamos, esa colección, digamos, tiene unas 700 variedades de vid, entre ellas unas tantas son criollas, y bueno, se han ido recolectando desde el año 40. Los investigadores que trabajaron en esto fueron buscando material que había en el país y lo que hicieron fue guardarlo en la colección. Esa colección, por suerte, no se ha perdido y nunca se caracterizó enológicamente. Y a partir del año 2012 empezamos a nosotros a ver ese rescate y a rescatar otras variedades al recorrer el país que veíamos que no estaban en la colección. Tenemos 40, actualmente 50 ya tenemos evaluadas. Acá es una lista original de esa colección cuando nació, 35, tenemos 11 nuevas y vamos sumando otras más que van apareciendo. La última colecta se hizo el año pasado en una salida que hicieron unos compañeros de trabajo que fueron hasta Jujuy y pudieron recolectar otro material que todavía no está caracterizado. Yo les voy a hablar de las 35 variedades que ya tenemos evaluadas. En eso siempre evaluamos la evolución de la madurez a través del peso de la baya, el pH, la acidez, el BRIC, la tasa de acumulación de azúcar, que también nos sirve para medir el comportamiento que tiene la variedad ante un cambio climático, por ejemplo. Medimos componentes del rendimiento. Y también, bueno, hacemos la caracterización enológica. Obviamente que primero vemos una caracterización enológica sin mucha intervención, simplemente manteniendo el mismo protocolo de elaboración para ver
si realmente tiene buena aptitud, y después vamos viendo qué protocolo de trabajo podemos utilizar a esa variedad particular que vemos que tiene un buen desempeño enológico. Entonces, después de este trabajo de recolección, caracterización, y vemos que la vinificación funciona, se abre otro mundo para decir, bueno, a partir de esta vinificación, ¿con qué tecnología podríamos resaltar algunos caracteres aromáticos? ¿Con qué tecnología podríamos extraer más compuestos fenólicos? Entonces se abren líneas de trabajo a partir de variedades que son inéditas realmente, porque no están muy difundidas y no hay conocimiento. Fíjense, bueno, esto para indicar de las variedades estudiadas, el rendimiento que tienen en promedio. Tiene un promedio que supera los 200 quintales por hectárea, un gran grupo. Hay otras que tienen un menor rendimiento, pero en general hay un gran grupo que sobrepasa los 200 quintales por hectárea. Entonces, estamos hablando de que tenemos un potencial de un núcleo de variedades que son muy productivas también. Cuando vemos el pH que tienen estas, que el pH para nuestra región es muy importante, también los estudios que hemos visto que han avanzado acá en La Pampa también demuestran que estamos en condiciones de pH bastante elevados. Esas condiciones de pH elevado, bueno, tenemos problemas de evolución también en el vino y tenemos que hacer una intervención bastante importante. Por lo tanto, acá para una misma condición de madurez, cerca de 24 Brix para las variedades tintas y de 22 Brix para las variedades blancas, vemos que comparado con el Malbec, por ejemplo, tienen un pH algunas similar y otras por debajo del Malbec, esto para la región de Luján de Cuyo, y comparado con el Chardonnay vemos que algunas tienen un pH muy próximo y algunas vemos que tienen un pH bastante menor. Entonces estamos viendo que acá hay una oportunidad en algunas variedades incluso para hacer vinos base de espumante, y volvemos de variedades inéditas. Cuando vemos el peso medio de vada generalmente y el tamaño de vada, son la media, da un valor de 3 gramos aproximadamente. Hay obviamente variedades que tienen vadas menores y otras variedades que tienen vadas mayores. La tasa de acumulación de azúcar aumenta a medida que aumenta el tamaño de vada. Y acá podemos ver un poco eso que, viendo la tasa de acumulación de azúcar a lo largo del ciclo vegetativo, cómo encontramos algunas variedades que tienen que están influidas, digamos, por un año cálido, y cómo se ve cuando se sigue este índice en los años más fríos. Por ejemplo, acá está tomado el año 2013, que fue un año bastante más cálido comparado con el 2016. Fíjense, la suma de grados día del año 2013 fue 2140 y en el 2016 fue bastante menor, 1760. Vemos cómo hay variedades que a medida que el año es más cálido, la tasa de acumulación de azúcar es más vertical, la línea entonces se ve afectada, digamos, versus el año más frío. Pero vemos otras variedades como la criolla número 1, la anís y la canela, entre otras, porque hay otras que también siguen un comportamiento similar, que independientemente del año, sea cálido o sea más fresco, la tasa de acumulación de azúcar no se modifica. Entonces vemos que estas variedades, hay algunas variedades dentro de las criollas que tienen mejor adaptabilidad a estos cambios climáticos con respecto a la acumulación de azúcar. Dentro de la caracterización se ha hecho estudios fenólicos de las mismas, sobre todo en las tintas, y bueno, siempre nosotros tendemos a comparar todo con el Malbec, digamos, que si bien no es nuestra variedad criolla, pero está tan difundida en el mundo que ¿quién va a negar que el Malbec es argentino? Entonces, bueno, partiendo de eso siempre lo usamos para comparar.
fíjense, comparando las variedades tintas, siempre tienen menos cantidad de fenoles, menos cantidad de taninos, menos cantidad de antocianos, menos intensidad colorante que el Malbec, tienen una intensidad menor, pero bueno, acá aparece una que se va equiparando casi con el Malbec, y bueno, fue justamente Martín Fanzone, que lo tenemos acá, un poco el culpable o que descubrió un poco, porque hay un compuesto que aparece solamente en el Malbec, que son las dihidroflavonoles. Esos dihidroflavonoles que están presentes en el Malbec son estos, y aparecía también en una criolla. Entonces ahí se empezó a buscar, justamente dentro de los parentales, a cruzar con el Malbec. Y ahí apareció esa que les mostraba al principio, esa criolla número 1, que es como una cruza que se dio posterior a la incorporación del Malbec en Argentina, y apareció esa variedad criolla, que es criolla grande por Malbec. Pero bueno, si no hubiera aparecido este compuesto, realmente hubiera sido muy difícil encontrar ese padre. Bueno, dentro de esta caracterización, obviamente todos los demás tienen menor cantidad, pero también en esto hay trabajos clonales. Por ejemplo, cuando se habla de criolla chica, vemos que tiene menor producción, vemos que tiene menor cantidad de compuestos fenólicos, pero también vamos a ver que encontramos material genético que se comporta de una manera distinta. Y ahí aparecen estos clones, y también tenemos rescatado una colección de clones de criolla chica que tienen un comportamiento diferencial al promedio. Bueno, esta es la famosa criolla número 1, famosa le digo porque apareció, digamos, el Malbec dentro de sus padres. Y también esto de los nombres es un tema que venimos pensando, si dejarle este nombre que fue el primero que se encontró, el primero que se quedó registrado. Y justamente en una degustación, hacemos bastantes degustaciones para que los enólogos, los productores prueben estas variedades y bueno, ellos las tomen o no. Y en esto les preguntamos a ellos qué les parecía este nombre de criolla número 1, y si querían ponerle otro nombre. Incluso lo sacamos a discusión y bueno, un enólogo bastante importante dijo, no, ¿por qué? Si esta es la número 1, digamos. O sea, que tenía Pero bueno, eso va quedando, y obviamente serán temas de discusión o no, pero por el momento va pasando, se llama así. Esta variedad en particular, fíjense, tiene un rendimiento de 260 quintales por hectárea, tiene un racimo cónico mediano grande, suelto adeno, es, digamos, bastante más productiva que el Malbec en nuestra zona. De hecho, el Malbec en nuestra zona está aproximadamente entre 120 y 150 quintales por hectárea. Este tiene bastante más de rendimiento. Y cuando hemos hecho algunos estudios sensoriales trabajando con consumidores y le hemos preguntado el nivel de aceptación, prácticamente la mayoría supera los valores más altos, o sea que es altamente aceptada esta variedad por consumidores. Los descriptores que han tomado estos evaluadores son frutos negros, higo, ciruela, tiene muy buena presencia tánica también en boca. Nosotros no lo hemos probado, pero también es una variedad que por ahí tiene potencial de crianza en barrica. Y bueno, también como un blend, también puede funcionar perfectamente en ese blend. Tenemos esta otra variedad que la hemos denominado, digamos, uva anís. Su pedigrí es Listán Prieto por Moscatel de Alejandría. Tiene un racimo cónico, mediano grande, tenue suelto. Fíjense el rendimiento, también 110 quintales por hectárea. Esta también es altamente aceptada por los consumidores. Y en boca, a pesar de tener el mismo pedigrí, por ejemplo, que Torrontés riojano, no tiene esa intensidad aromática terpénica que tiene el Torrontés riojano. Los terpenos son aromas florales, básicamente, y en esto hemos encontrado algunos descriptores que se asemejan al Sauvignon Blanc. Por ejemplo, notas de rudo, ojo de tomate, frutas tropicales, y en boca tiene, ahí sí, algo que recuerda al Torrontés riojano, que es ese gusto amargo, un gusto amargo en boca.
Esta es una variedad que tiene un pH muy bajo, por lo tanto también es útil ensayarla como un vino base de espumante. Y como vino varietal también va bastante bien. Otra variedad que proponemos como interesante es esta canela. De canela hay algunas fincas que en Mendoza tienen esta variedad puesta en parral. Tiene un rendimiento de 200 quintales por hectárea. Y acá aparecen, fíjense, dentro de los descriptores aromáticos algunas notas florales, cítrica, tropical, también muy buena acidez y muy buena aceptación por el lado de los consumidores. Criolla chica, bueno, la criolla chica es el listán prieto, digamos, esta no tiene cruza, es una variedad originaria de las Islas Canarias. Fíjense el rendimiento, 130 quintales por hectárea, dentro de las criollas una de las que menos rinde, altamente sugerido. Hemos visto que el comportamiento de esta variedad es bastante flexible para vinos tintos, vinos rosados y también como vino base de espumante. Tiene muy buena acidez, encontramos clones que tienen un pH bastante bajo, entonces también los proponemos para elaborar espumante. Y esto es un poco la diversidad que vemos en la criolla chica. Fíjense, así es como se conoce en América, se conoce como negra criolla en Perú, tenemos la uva país en Chile, la uva Mission en Estados Unidos, o sea que quizás es la uva que nos hermana en la mayoría de los países de América que tienen viñedos, y de hecho en República Dominicana está esta variedad, y bueno, fue ahí donde desembarcó Colón, y evidentemente que ellos tienen, digamos, la primera vid americana, ahí le dicen también negra criolla. Se ha modificado bastante la uva a través del tiempo, sufre modificaciones genéticas internas porque es una variedad que es bastante antigua en nuestra región, de hecho la más antigua, y bueno, y encontramos acá localmente que hemos podido rescatar 7 clones distintos de esta variedad criolla chica. Por lo tanto, y bueno, fíjense, acá tenemos unas que tienen balas más rosadas, otras balas más negras, más oscuras. Le llamamos el clon salteño, centenaria, cafatateña, por ejemplo. Y cuando medimos también los compuestos antociánicos vemos que todas tienen valores muy bajos, pero hay una que se destaca, que es la salteña, que tiene un valor bastante más importante que el resto. Entonces, dentro de el material genético encontramos clones que se comportan diferencialmente distintas a las otras. Y el resto, a veces salen vinos bastante interesantes, por ahí son un poco secantes en boca, pero no sé, algunos dicen que son como el Pinot Noir criollo, de la manera, algunos elaboradores. Y bueno, un poco para concluir esto rápidamente, es un trabajo de varios años, hay varias publicaciones incluso realizadas de este tema. Uno de los últimos ensayos que encaramos con esto es ver la aptitud, cómo se comportan como espumantes. Hemos realizado champanizaciones de las variedades Canelón, Moscatel Rosado, Pedro Jiménez, Blanco Oval y Criolla Chica. Esos vinos base, o sea, también hemos puesto al Chardonnay para poder compararlo. Y en esto de elaboración de espumante, un dato muy importante es ver la espumabilidad que tienen. Además de que el vino base tenga aptitud para hacer el vino espumante, la espumabilidad que tiene. Entonces esa espumabilidad está relacionada con la cantidad de proteínas que tiene, entre otros factores. Pero bueno, la crianza también en borras es importante, por lo tanto este ensayo tiene 4,5 meses de contacto en borra, 9 meses, 12 meses, 18 y 24 meses de contacto en borra. Y este mes se cumplen los 24 meses de contacto en borra, entonces pronto espero de alguna manera poder brindarle los resultados de este ensayo, que vemos que es muy prometedor. Hay variedades que son variedades que conservan algo de terpenos y lo conservan a través del tiempo, incluso de esa crianza en borra. Por ahí para el consumidor de espumantes a nivel mundial quizás no sea interesante, pero por ahí para el
consumidor argentino puede ser más que interesante, sobre todo la Moscatel Rosado, que tiene un aroma terpénico que se mantiene a lo largo de los 24 meses de crianza en borra, y el resto de las variedades se comporta de una manera diferente cuando tiene un corto plazo y cuando tiene un largo plazo de crianza en borra. Aparecen aromas terciarios, aromas que son más complejos y hacen de un espumante bastante competitivo incluso a nivel internacional. Bueno, un poco para terminar esto, las variedades locales constituyen una valiosa fuente de diversidad genética y su interés es incuestionable. Cuando en la primera presentación vieron el tema de la importancia de la denominación de origen controlado, de la indicación geográfica, de eso lo que constituye un patrimonio único, bueno, está también, porque estas variedades no están en otro lugar, están acá. Entonces hay que conservarlas y hay que estudiarlas. Eso es importante y es parte del trabajo que hacemos. Ya si hablamos de estas variedades, van a ser únicas, y si las ponemos en un lugar particular o si son de una zona particular que ya están identificadas de esa zona, también va a sumarle valor agregado a esto. Y bueno, y justamente la potencia que tiene el estudio de estas variedades, que en un mundo globalizado donde tenemos que competir con otras variedades y donde todos tienen prácticamente las mismas variedades, esto realmente es una curiosidad y es una oportunidad para poder aprovechar. Por ahí nosotros tenemos muchos vínculos con elaboradores, con pequeños elaboradores, que son elaboradores de garage, elaboradores de vino con muy pequeño volumen, o bodegas grandes incluso que tienen algunos nichos de mercado de pequeño volumen, y por ahí esos elaboradores pequeños dicen, bueno, para nosotros es más fácil vender una variedad criolla que vender un Malbec, por ejemplo, porque en el Malbec todo el mundo tiene, y variedades criollas hay poquitos que tienen estas variedades bien trabajadas y caracterizadas. Obviamente muchas de las que le he mostrado en la presentación hay muy pocas plantas, y de hecho las plantas que usamos en la colección, a veces, por ejemplo, Lobo Anís, hay 15 plantas nada más, son las únicas 15 plantas del mundo, digamos. Pero hay un trabajo posterior a esto que es trabajar con viveros para que haya mayor disponibilidad de material para que los productores también lo puedan tener como una oferta. Y sumado a esto, se ha sumado el grupo CREA para trabajar con estas variedades, y tenemos, dentro de las que hemos podido multiplicar, plantaciones de alguna de estas en viñedos de Salta, en viñedos de Luján de Cuyo, estamos viendo de poner en algunos viñedos de Neuquén también, y se van sumando otras zonas para poder evaluarlas de una manera sistemática, estas variedades en otros climas también. Un poco en pandemia trabajamos bastante con otros grupos de investigación de Chile, Perú, incluso de México, de Bolivia también, porque justamente, bueno, todos tenemos un material genético común, y surgieron las primeras jornadas latinoamericanas de vinos y variedades patrimoniales, así se llamó. Hay un compilado que está editado y lo pueden descargar de la página del INTA. Y bueno, finalmente mostrarles el grupo de trabajo. Ahí está Jorge Prieto, que no pudo terminar su charla, pero bueno, también está presente, al igual que Martín Fanzone y otros compañeros de trabajo que tienen distintas responsabilidades, desde los auxiliares hasta el viticultor, el laboratorista, el genetista. Bueno, es bastante multidisciplinario el equipo, que nos ha permitido avanzar en el conocimiento y estudio de estas variedades minoritarias. Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí, Santiago.
Hablaste un muy buen rendimiento la criolla número 1, que yo la veo bastante parecida a la criolla grande. ¿Qué biología floral tiene? ¿Es funcionalmente femenina? Tiene muy buen rendimiento, pareciera sí. que no. No, es hermafrodita. Sí, sí, es hermafrodita. Luego, he probado de criollas un vinazo de una bodega de Cafayate, que está, no me acuerdo el nombre, pero está casi enfrente al Automóvil Club. Yendo para Salta, cruzando el río, el Orohuasi. Elaborado por el licenciado Claudio Massa. Espectacular el vino, de una criolla, estimo yo que tienen mucho criolla grande allá, no sé si tendrá mezcla con la chica, pero extraordinario el vino, así que bueno. Sí, justamente, hola, sí, justamente en el norte, en Cafayate, incluso en Jujuy, hay pequeñas elaboraciones que salen vinos muy buenos, vinos que se ponen en barrica incluso, y vinos que se exportan. Y sí, porque tienen esa calidad extraordinaria. Y sin ir más lejos, hay, por ejemplo, hay una bodega bastante grande en Mendoza, que es de un grupo multinacional, que elabora una criolla grande en muy pequeñas cantidades, y para la bodega es el único vino que se ha vendido en tanque, digamos. No han tenido que, o sea, ha venido el comprador inglés, ha probado los vinos y dice, este vino, este tanque lo quiero yo, exclusivo. O sea, obviamente tienen impronta de novedad para ellos, pero también son muy buenas calidades, son claro, muy buenos. La calidad influye. La calidad, totalmente. Y decirle que por ahí, mucho de esto está asociado por ahí en las variedades tintas, uno lo ve, que esa poca carga polifenólica, por ahí nosotros estamos acostumbrados a vinos que tienen mucho más polifenoles. Pero bueno, el consumidor es diverso. Entonces, obviamente, acá en La Pampa van a tener que explotar el tema polifenólico. Eso es indudable. Van a probar unos vinos de acá, de Ateleni, y van a ver que eso es el potencial que tiene. Pero las criollas tienen menor cantidad, pero eso no es todo en el vino. Y sí permite, nos ha sorprendido la calidad aromática que tienen esas variedades tintas y las blancas sobre todo. Nos ha sorprendido porque siempre pensamos, bueno, este es un torrontés más, ¿para qué tener otro si tenemos el torrontés? Bueno, pero no todas manifiestan con ese aroma terpénico. Eso es notable. Santiago, una curiosidad. ¿Cómo llegan ustedes a encontrar esas uvas criollas que por el país? O sea, el productor los llama y les dice, tengo algo que no es raro, que no es una cosa y la otra, o ustedes van haciendo muestreos de casualidad y no sé. Bien, bueno, eso en realidad hay de todo un poco, A veces conocemos algunos viñedos antiguos y que incluso lo están por erradicar. Entonces, antes que los erradiquen, aparecemos y en realidad aparecen los viticultores, en la parte enológica, y van rescatando las yemas de ese material. Porque obviamente no podemos decir que lo mantengan si pretenden hacer un barrio u otra cosa. Pero sí, por lo menos no perder esa diversidad genética. Y también cuando se hacen las giras de recolección, hay una gira que está documentada, que inició el ingeniero alcalde por el año 40, y que recorrió todo el oeste y fue parando y fue documentando los lugares donde fue parando. Entonces esos lugares son viñedos viejos y ahí hay variedades que están mezcladas. Entonces en algunas veces se ha repetido esa gira y se ha vuelto esos viñedos y aparecen otros varietales que no han sido considerados. Entonces un poco de búsqueda, un poco de comunicación, ya esto se está haciendo bastante extensivo, entonces por ahí tenemos enólogos, por ejemplo en San Juan, enólogos en Cafayate, enólogos en Jujuy, que nos van diciendo, acá tengo un parralito de criollas que me interesa que vengan a ver qué hay acá. Y entonces ahí es donde se aprovecha, digamos, eso y se va caracterizando y rescatando, sobre todo, que es el primer paso que uno tiene que tener.
Y eso, y conservarlo, porque cuando se perdió para siempre. Ese por ahí es el primer objetivo y lo que vamos buscando.